Son casi perfectamente redondas, y las hay desde unos cuantos centímetros hasta una que mide 2,5 metros de diámetro y pesa 15 toneladas. Las misteriosas esferas de piedra del sur de Costa Rica son todo un enigma, sobre todo porque no las hicieron en ninguna otra parte del mundo. Se cree que las labraron los ancestros de los Bruncas en el valle del Diquís, entre los ríos Térraba y Sierpe, entre los años 800 y 1500. Pero se estima que su manufactura pudo haberse iniciado desde el año 300 a.C. Así las encontraron en 1939, durante la operación de la compañía bananera. La primera en investigarlas fue la hija del propietario, Doris C. Murray Stone. Estas son fotos de la época. Otro interesado en ellas fue el arqueólogo estadounidense Samuel Lothrop. Además de la zona sur, en el Parque de Palmar y en las fincas, hoy las encontramos en muchas partes. Por ejemplo, en el Museo Nacional, donde son un gran atractivo para turistas nacionales y extranjeros, en el Museo del Oro, en la Corte Suprema de Justicia, en casas particulares, desgraciadamente, y quizá usted no lo había notado, en algo de uso muy cotidiano, en el billete de 5,000 colones. Muchos solo lo recuerdan por el tucán. Estamos ahora en la Reserva Biológica Isla del Caño, donde se conservan los restos arqueológicos de un cementerio indígena. Aquí también hay esferas de piedra. Pero muchos creen que las pequeñas esferas encontradas en esta isla, ubicada a 20 kilómetros de Bahía Draque, fueron traídas aquí, como fueron llevadas a muchas partes que nunca sería posible determinar. Incluso 2 de las originales visitaron la Feria Mundial de Nueva York en 1964. Una está en las oficinas de National Geographic, y en Harvard se mantiene esta, a la que llamaron la Doris Stone, pues fue ella quien gestionó el envío. También, como veremos luego, hay una en un museo de París. Como muchos quieren una esfera, hay quienes se dedican a fabricar réplicas, como don Edmundo. Claro, de tamaños no tan grandes como las que hicieron nuestros indígenas. De allí tenemos 4,5 pulgadas. Así es que esto debe estar 4 pulgadas. Aquí está el otro punto y 4 pulgadas. Yo vengo a desbastar esta parte de aquí. De aquí comencé. Si él tarda días haciendo una pequeña, ¿cómo harían estas los indígenas? Con herramientas muy diferentes. Hacían desde tiempos muy remotos utensilios y herramientas de piedra, usando instrumentos de piedra también de la misma dureza o de mayor dureza, ¿verdad? Con eso se podía picar y luego incluso pulir las herramientas para crear hachas, para crear raspadores, para crear cuchillos. Se cree que había grandes grupos haciendo las esferas, muy similar a cómo trabajan las hormigas. Por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué significan las esferas? ¿Para qué las hacían los indígenas? Eso lo veremos mañana. Estas esferas fueron traídas hasta el Museo Nacional aquí en San José, pero mañana iremos a la zona sur de Costa Rica y visitaremos algunas que no se han movido del lugar preciso donde las pusieron los indígenas hace cientos de años. Son creencias espantosas, pero sí hubo cosas muy raras en la hecha de esas esferas de piedra. Tal vez no sean de espanto, pero sí de mucho misterio. Las esferas de piedra, que solo existen en la zona sur de Costa Rica, son totalmente diferentes a lo que hacían las civilizaciones antiguas. Es un artefacto que se aparta del arte precolombino en general, que es muy realista, muy naturalista. Para mí las esferas hoy en día son la máxima expresión de una civilización que logró entrar en contacto con el sol, con los astros y con su propia conciencia espiritual. Pero hay más versiones. Esta gente, esta línea, piensa y considera como una posibilidad que esto haya sido realizado por extraterrestres o que tengan algún vínculo.
Incluso hablaron de sobrevivientes de la legendaria Atlántida. Incluso hay escritos, un libro por ahí que anda, se llama Atlantes en América, donde ponen que es eso, extraterrestre. Hoy vemos, ya después de estudios hechos por el Museo Nacional, vemos que es otra historia. En efecto, para el director del museo, Francisco Corrales, cuando se habla de seres de otro mundo o de sociedades avanzadas externas, es porque subestiman a nuestros indígenas de la zona sur, los ancestros de los Bruncas, artesanos con gran destreza. Porque es una obra muy complicada, muy bien elaborada, y no se acepta que estos grupos pudieran hacerlo porque la idea es del indio salvaje perdido en las selvas, y no reconocer que eran sociedades muy estructuradas con una enorme tradición de conocimiento de varios miles de años. Pero, ¿para qué las hicieron? ¿Qué significan? ¿Por qué las hay de diferentes tamaños? Las esferas son símbolos de prestigio, es una de las funciones que pensamos que tenían. Eran sociedades ya de tipo cacical, donde la posición de los individuos y también la misma posición de la aldea en un contexto regional se realzaba con ciertos elementos, con ciertos símbolos. La estatuaria era uno de ellos. Entonces esos son elementos públicos, eran para ser colocados en espacios abiertos, y por supuesto, dependiendo de la importancia del individuo, la importancia de la aldea, el tamaño, el acabado, el tipo de material, el número, eran elementos que resaltaban esa posición. Las que están aisladas se cree que las usaron para marcar territorios, pero llama la atención que otras están en conjuntos, alineadas en forma circular, triangular y rectangular, supuestamente emulando constelaciones. Las que vimos en Finca 6 en Palmar, por ejemplo, está una a 11 metros de la otra, la tercera a 70 metros, y hay dos más formando un rectángulo. Así estaban hace 7 años, así están hoy. El Museo Nacional vino con un equipo de japoneses, que los cuales traían diferentes equipos para medición, ¿verdad? Y se descubrió en el estudio de que realmente estas esferas andan en 95% de feria, y cuando hablamos de 95% de feria es casi perfectas. Estas esferas estaban tapadas. Cuando llegó este equipo, lo que se hizo fue, digamos, sacar todo lo que era la tierra que tenía a su alrededor, primero para ver si tenía alguna base, cosa que no es, ¿no? Están sobre suelo. La disposición que hemos observado en triángulos, en alineamientos, semicírculos, nos parece que no es casual, que obedece a un patrón predeterminado, y que este podría estar relacionado, es una hipótesis, con la observación de los fenómenos celestes. Las esferas están hechas de piedra caliza como esta, pero sobre todo gabro y granodiorita. Que ante cambios bruscos de temperatura, calor muy fuerte y un enfriamiento brusco, produce un tipo de exfoliación, pierde capas en forma de cebolla, por decirlo de alguna manera. En el documental Polvo de Estrellas, el escultor costarricense Jorge Jiménez de Heredia cuenta cómo las esferas de piedra que observó siendo niño en el Museo Nacional inspiraron muchas de sus obras. De ellas surgió la idea de la génesis. De una esfera nace la vida. En ese espacio que existe entre una esfera y una figura que está surgiendo, ahí sucedió algo. Es el milagro de la existencia, nuestra relación con el cosmos, es la transformación de la materia. Yo lo llamo tiempo místico. Nuestros indígenas trabajaron el oro, el jade, la cerámica y figuras humanas, pero lo que los hizo diferentes es lo singular, lo abstracto de las esferas. Quizá nunca imaginaron que hoy una de ellas sería observada en Europa por personas de todo el mundo. Las esferas de piedra, que fueron labradas por nuestros indígenas aquí en la zona sur del país, llegaron también hasta el viejo continente. Mañana veremos cómo una de ellas se fue hasta un museo muy importante de París, en Francia.